Muy bien, muchachos, tercer y último bloque del examen de admisión a La Molina 2023, 1 de febrero. Ya sabes, si aún no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte y también a visitar nuestra página web, donde encontrarás información bastante útil para tu preparación. Te dice acá que O es el centro de la circunferencia y que CD es igual a 16 y que BH es igual a 4. ¿Ok? Entonces recuerda, cuando tienes una circunferencia y tienes del centro una perpendicular hacia una cuerda, siempre esa perpendicular va a caer en el punto medio. Es decir, que si CD es igual a 16, queda dividido por esa perpendicular en 8 y 8. Luego también podemos hallar entonces este segmento AH, que le vamos a llamar, ¿no?, una longitud L. ¿Y cómo podemos hallar esa longitud L? Muy sencillo, ¿no? Por el teorema de cuerdas. ¿Qué dice el teorema de cuerdas? Que si L es un A, L es un B, L es un X, L es un Y, recuerda que A por B es igual a X por Y. Entonces, trabajando con eso de ahí, tendríamos que 4 por L es igual a... Oye, ¿qué pasó? Ese 4 que aparece. Ahora sí. 4 por L es igual a 8 por 8. Entonces el L va a ser igual a 16. Muy bien, tengo que el L es igual a 16. Me piden hallar AO, ¿no? Entonces si me piden hallar AO, recuerda entonces que AO viene a ser el radio, ¿no? Pero ¿cuánto mide todo el diámetro? Todo el diámetro sería 16 más 4 sería 20, ¿no? Todo el diámetro de la circunferencia vale 20. Entonces si me piden hallar el radio, ¿cuánto sería el radio, muchachos? Sería entonces 10. Y esa sería la respuesta para esa preguntita número 52. Vámonos, muchachos, de frente ahora con la pregunta número 53. Así nomás, simple, sin hacerla larga. ¿Por qué hacerla larga? Complicada los alumnos. Simple, ¿no, muchachos? AB igual a D igual de C, ¿no? Y te dicen que el ángulo malo, ¿no? El ángulo bad es igual a 40. B a D, ¿no? Este angulito de acá es igual a 40. Calcule ACD, ¿no? Te piden hallar este ángulo. Entonces, si él es 40, recuerda que estos angulitos acá de verde son iguales, ¿sí o no? Claro que sí, porque es un triángulo isósceles. Los ángulos de verde son iguales. Como son iguales, ¿no?, porque se oponen a lados iguales, y él es 40, deben sumar 180. O sea, si él es 40, suman 140, pero como son iguales, cada uno de ellos tiene que ser entonces 70 y 70. Muy bien, entonces acá tenemos que este ángulo vale X, y tenemos lo siguiente, ¿no? Bastante sencillo, se ve un montón en geometría. Si este angulito es X, y este angulito es X, y este angulito exterior es 70, ¿sí o no que interior más interior me da exterior? Entonces tendríamos ahí que el X, ¿no?, dos números iguales que sumados me dan 70, sí o sí tiene que ser el 35. ¿Está bien, muchachos? Muy bien, sigamos. Pregunta número 54. Te dicen que CT es igual a 2 alfa. Vamos a ver si podemos darle una agrandadita, ¿ya?, para que se vea mejor. Sí, creo que sí, funciona. Muy bien. Acá te dicen CT es igual a 2 alfa. Muy bien. BT es igual a 4 alfa. Ok. AC vale 2. TB vale 8. O TB vale 6. Y te piden calcular BC, ¿no? Muy bien, acá hay varias propiedades que tenemos que recordar. Bueno, acá está de más decir, este angulito de acá, eso sí lo recuerdas, si L2 alfa, este arquito, este ángulo mide alfa, ¿no? La mitad, ¿no? Ángulo inscrito, ¿no? Si este arco mide 2 alfa, este angulito de acá mide la mitad. Pero también tenemos que recordar esta de acá, ¿no? La del ángulo semi-inscrito, que es un teorema bastante conocido, ¿no? Cuando tengo una tangente y una cuerda, ¿no?, que tiene en común con esa tangente el punto de tangencia, si este arquito es 2 alfa, o vamos a ponerle así, ¿no? Vamos a ponerle acá 2 beta, entonces este angulito de acá va a ser beta, ¿correcto? Es una propiedad. Ese es el ángulo semi, ese es el semi inscrito. Muy bien, entonces acá si este angulito es 4 alfa, entonces por lo tanto este ángulo de acá, ¿no?, como este es un ángulo semi inscrito, va a ser 2 alfa. ¿Ok? Muy bien, entonces tendría lo siguiente, mira, voy a tener así, voy a tener acá que este angulito es 2 alfa y que este angulito es alfa.
Ajá, sí o no que interno más interno me da externo. Si él es alfa, entonces él tiene que ser, para que la suma sea 2 alfa, tiene que ser sí o sí, tiene que ser alfa. Pero recuerda que este lado es 6. Entonces si ese lado es 6, como hay dos ángulos iguales, va a haber dos lados iguales. Alfa se lo pone 6, al otro alfa se le va a poner 6. ¿Ok? Y por último tenemos que recordar lo siguiente, que también se ve en relaciones métricas, el teorema de la tangente y la secante. ¿Cómo es el teorema de la tangente y la secante? Bastante sencillo. Si tengo la tangente, este es un A, y todo esto de acá es un B, entonces se cumple que la tangente al cuadrado es igual a A por B, ¿no? Entonces, considerando estos tres teoremas, ¿no?, que hemos visto, ¿no?, el segundo no es teorema, pero igual, ¿no?, esos tres puntos, entonces vamos a tener acá, ¿no?, que 6 al cuadrado, ¿no?, que sería la longitud de la tangente, 6 al cuadrado, es igual al pedacito de afuera, de acá, hasta el primer punto de corte, que sería 2, por todo, ¿no?, desde el punto exterior hasta el segundo punto de corte, ¿no?, que sería x más 2, ¿ok? Por lo tanto, ahí operando, voy a tener que el x va a ser igual a 16, ¿correcto? Y esa sería la preguntita número 54. Sigamos, muchachos, sigamos, ya vamos a llegar al final ya. Te dicen, calcula el volumen en metros cúbicos de un cilindro de revolución circunscrito a una esfera, cuyo radio mide 4 metros, ¿no? O sea, circunscrito, recuerda que contiene, ¿no? O sea, se lo puede interpretar así. No es exactamente lo mismo, pero se lo puede interpretar así, ¿no? O sea, hay un cilindro que contiene una esfera, ¿no? Algo así, ¿no? Por acá está el cilindro, ¿no? ¿No? Uy, acá sí se me pasó la mano, ¿no? Acá hay un cilindro que contiene una esfera, ¿no? Referente al cilindro, ese es el diámetro de la base. Ahorita voy a dibujar, ¿no? Entonces acá está el cilindro, ¿no?, que contiene una esfera, ¿no? Por acá está la esferita. ¿Ok? Dice, circunscrito a una esfera cuyo radio mide 4 metros, ¿no? O sea, el radio de la esfera es 4, ¿correcto? Entonces, muchas veces cuando tenemos así figuras espaciales, conviene llevar la figura plana, ¿no? Entonces, esta esfera, tú lo puedes representar así, ¿no? Si nosotros lo vemos de costado, sería como ver un cuadrado que contiene a un círculo, ¿sí? ¿Sí? Si nosotros lo analizamos, sería algo así, ¿no? Como si fuese un cuadrado que contiene un círculo, mira. Si nosotros observamos así de costado, ¿correcto? ¿Sí? Es como si fuese un cuadradito que contiene un círculo, ¿no? Si nosotros analizamos así de costado esta figura. Entonces, por acá, ¿no?, acá estarían los radios, yo sé que el radio vale 4, ¿no? Acá sería 4, 4, por lo tanto, esta alturita sería 8, ¿no? O sea, el lado del cuadrado sería 8. Muy bien. Entonces, esa alturita viene a ser la generatriz del cilindro, ¿no? O sea, la generatriz del cilindro vale 8, ¿no? Y el radio de la base, que estaría por acá, ¿no?, este sería el radio de la base. Entonces, ese radio de la base va a ser igual a 4, ¿no? Entonces, se piden hallar el volumen, ¿no? Entonces, el volumen del cilindro, ¿a qué es igual? Es igual a área de la base por la generatriz, ¿no? Eso va a ser igual a pi por 4 al cuadrado por la generatriz, que sería 8, ¿no? Entonces eso de ahí sale 128 pi. Ok, muchachos, ya sería la respuesta para esta preguntita, ¿no? Interesante, sencilla. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya sabes, si aún no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete, ¿no? Dale like, comparte el video, no lo piratees, ¿no? Y bueno, pues, ¿no?, también visita nuestra página web, donde hay información bastante interesante para tu preparación. Acá te dicen AB es m-1 y AC es m más 1. Te piden hallar coseno de algo. Entonces, en este tipo de preguntas, ¿no?, cuando tiene dos ángulos opuestos y los lados opuestos también, es bastante útil trabajar con la ley de senos, ¿no? Como en la ley de senos, es así, ¿no? Like this. Acá es un ángulo A, un ángulo B, ¿no? Se cumple que X es al seno del ángulo A
como y es al seno del ángulo B. ¿Ok? Entonces voy a aplicar eso de ahí. Entonces acá tendríamos que m menos 1 es al seno de alfa, ¿no? Aplicando la ley de senos, como m más 1 es al seno de 2 alfa. No olvidar que me piden calcular el coseno de alfa. Muy bien. Y acá otra cosita que también debo recordar es que el seno de 2 alfa, ¿a qué es igual? Es igual a 2 seno de alfa por coseno de alfa. Entonces, acá en vez de seno de 2 alfa, yo puedo colocar acá 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. Ajá, y mira, acá pasa algo bien chévere. Este seno de alfa se va, este coseno de alfa lo paso a multiplicar arriba, ese m menos 1 lo paso a dividir abajo, y te va a quedar entonces que coseno de alfa va a ser igual a m más 1 sobre 2m menos 1, ¿no? A ver, profe, no hay clave. ¿Cómo que no hay clave? Mira, sería m más 1 sobre 2m menos 1. No, la a no, porque está paréntesis. Entonces sería m más 1 sobre distributiva 2m menos 2. Sería la clave E. ¿Ok? Muy bien, muchachitos. Pregunta, ¿no? Interesante, sencilla, ¿no? Aplicativa. Te dicen, si x es igual a 15 grados, indica el valor de la siguiente expresión. A ver, ¿cómo será ahí, chicos? Muy bien. Entonces, bueno, esta pregunta hay varias maneras de hacerla. Voy a utilizar esta de acá, aprovechando de que el x vale 15. Entonces, aprovechando que el x vale 15, ¿no? Vamos acá a achicar un poquito más nuestro hermoso logo. Vamos a ponerlo por acá. ¿Sabes? No olvides suscribirte. Voy a tener lo siguiente. Mira, tangente de 2x, ¿a qué es igual? Es igual a 2 veces la tangente de x sobre 1 menos tangente cuadrado de x. Ahora, pero si x vale 15, ¿no? Si x es igual a 15 grados, entonces esto de acá sería 30 grados, ¿no? Que me dan de dato que el x vale 15, ¿no? Entonces, la tangente de 30, ¿cuánto es? Es 1 sobre raíz de 3. Voy a ponerle en vez de tangente t, ¿ya? 2t sobre 1 menos t cuadrado. Entonces, lo que voy a hacer acá, como acá tengo t a la cuarta, es elevar a la cuarta, ¿no? Acá va a ser 1 menos 3 cuadrado, va a ser 2 raíz de 3 por t. Y luego todo eso de ahí lo vamos a elevar acá al cuadrado y lo vamos a elevar acá también al cuadrado, ¿sí? Profe, ¿por qué lo elevo al cuadrado? Ah, es que tengo que obtener t a la cuarta, ¿no? Y para poder reemplazarlo, entonces voy a tener acá t a la cuarta menos 2t cuadrado más 1, ¿no? Va a ser igual a ¿cuánto? 4 por 3, 12 veces la tangente al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendría? Tendría que t a la cuarta más 1 es igual a 14 veces la tangente al cuadrado. ¿Ok? Ese es lo primero que estamos analizando, ¿no? Lo siguiente, recuerda que secante cuadrado de x es igual a 1 más tangente cuadrado de x, ¿no? Es una identidad, ¿no? Una identidad trigonométrica. Entonces, si yo tengo secante cuarta de x, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 más tangente cuadrado, le voy a poner la tangente como una t, elevado al cuadrado. Y eso también lo voy a utilizar acá. Entonces, voy a utilizar 1 y 2, ¿no? De 1 y 2, ¿qué voy a tener? Voy a tener la expresión siguiente, va a ser igual 1 más tangente cuarta, ¿no? ¿Eso cómo lo puedo representar? Como 14t cuadrado, ¿no? Menos 6t cuadrado sobre, ¿qué pasó? Sobre secante cuarta, ¿no? Que sería 1 más t cuadrado al cuadrado. ¿Ok? Eso va a ser 8 veces t cuadrado sobre 1 más t cuadrado al cuadrado, ¿no? Pero ese 8 lo voy a expresar así. Este 8 lo puedo representar como 2 por 4, ¿no? O sea, 2 por 2 al cuadrado. O sea, esta expresión, ¿no? De manera más simple, lo voy a poder representar así, ¿no? 2 veces la tangente, ¿sí? Sobre 1 más t cuadrado. Todo eso de ahí elevado al cuadrado. ¿Correcto? ¿Ok? Y eso, ¿a qué va a ser igual? Mira.
Entonces acá vamos a recordar un tercer punto. Se utiliza bastante en ángulo doble, que es el siguiente, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, acá sí, este angulito que vale 2x, ¿sí? Este de acá es 2 veces la tangente de x, 1 menos tangente cuadrado de x, y este de acá va a ser 1 más tangente cuadrado de x, ¿correcto? Entonces, si yo tengo acá 2t sobre 1 más tangente cuadrado, esto de acá, ¿a qué es igual? Es desigual a 2 veces el seno de 2x, ¿sí o no? Al cuadrado, ¿sí? O sea, en vez de 2t, ¿no? 2t sobre 1 más t cuadrado es el seno de 2x. Entonces, todo eso de ahí, ¿a qué va a ser igual? El seno de 2x, si el x vale 15, sería el seno de 30, ¿no? Sería seno de 30, que sería 1 medio, ¿no? 2 por 1 medio al cuadrado sería 2 por 1 cuarto, lo cual me da 1 medio. ¿Sí? Y sería una manera de resolver esta preguntita. ¿Ok? Vamos a ver entonces, ¿no? Más ejercicios. Por ahí tal vez de otra manera un poquito más corta. He tratado de hacerlo de tal forma que puedas recordar varias identidades, ¿no? Trigonométricas, ¿no? Interesantes, ¿sí? Y esa fue, ¿no? La principal idea, ¿no? Tal vez utilizando otra propiedad sale mucho más rápido, ¿no? Una identidad reconocida, pero bueno, lo he trabajado así. Muy bien, preguntita 58. Evidentemente es una pregunta de transformaciones, ¿no? Entonces acá, ¿sí? Tenemos que recordar lo siguiente, ¿no? Si yo tengo 2 veces coseno de A por coseno de B, ¿sí? ¿Recuerdas eso a qué es igual? Ese es igual a coseno de A más B, ¿sí? Más coseno de A menos B, ¿correcto? Y si yo tengo así 2 veces seno de A por el seno de B, eso de ahí a que es igual. Ese de ahí es igual a coseno de A menos B menos el coseno de A más B. Entonces en esta parte nosotros vemos coseno y seno. ¿Qué tenemos que hacer? Para darle esta forma lo que voy a hacer es multiplicarlo por 2, ¿no? Es esto de acá, lo multiplico por 2 y voy a tener 2r a que es igual. Va a ser igual a 2 veces coseno de 6x por coseno de 2x menos 2 veces el seno de 7x por el seno de 3x, ¿no? Acá, esto de acá, 2 veces coseno coseno es coseno de la suma, que sería coseno de 8x, más coseno de la resta, ¿no? Que sería coseno de 4x, ¿no? Menos, acá, paréntesis, no te olvides. Uy, los soldados ya llegaron. No sé si escuchen el audio, una bulla por acá. Acá sería coseno de la resta, ¿no? Sería coseno de 4x menos coseno de la suma, ¿no? Que sería coseno de 10x. O sea, 2r va a ser igual a ¿quién? Coseno de 8x más coseno de 4x menos coseno de 4x más coseno de 10x. A ver, acá va a pasar que estos dos de acá se van, ¿no? Se va. Y entonces voy a aplicar acá también la otra regla, ¿no? Que es la siguiente, ¿no? Acá hay otra reglita también, ¿no? Si yo tengo coseno de A más coseno de B, ¿eso a qué es igual? Es igual a 2 veces el coseno de A más B sobre 2 por el coseno de A menos B sobre 2, ¿ok? Entonces eso voy a aplicar acá, mira, entonces 2R va a ser igual a coseno de 8x más coseno de 10x, va a ser 2 veces el coseno de la suma, ¿no? 18 entre 2, 9, por el coseno de la resta, ¿no? 10 menos 8, 2 entre 2, x, ¿no? Se cancela el 2, por lo tanto, reduciendo la expresión r va a ser coseno de x por el coseno de 9x. Y esa sería la respuesta para esta preguntita, ¿ya, muchachos? Muy bien, vamos a continuar entonces con más ejercicios. Vamos a ver qué tenemos ahora. Uy, empezamos con física, chicos.
Bueno chicos, entonces en la pregunta 19 tenemos lo siguiente. Mira, si yo tengo un vector A y un vector B, entendemos que el módulo de la suma de vectores va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual al módulo de A, ¿no?, al cuadrado más el módulo de B al cuadrado más el doble, bueno, acá sería menos el doble producto de los módulos por el coseno del ángulo que forma. ¿Ok? Bien. Y acá también, ¿no? Si yo tengo la resta, ¿no? A menos B va a ser igual a la suma de los módulos al cuadrado, pero más 2 veces A por B por el coseno del ángulo que forman esos vectores. Ahora, permiten que esos módulos son iguales, ¿no? Entonces, si esos módulos son iguales, ¿qué explicación hay, ¿no? Si toda esta parte es igual, la única explicación es que esto de acá sea igual a 0, ¿no? No hay otra, ¿no? ¿Sí? No hay otra explicación, ¿no? Y sería el módulo de A cuadrado más el módulo de B cuadrado. Entonces tendríamos ahí que 2 veces el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman es igual a ¿cuánto? Es igual a 0, ¿no? Se cancela, se cancela, se cancela. Tendríamos entonces que el coseno de teta es igual a 0. ¿Y qué ángulo tiene coseno igual a 0? Ya sabes, si por ahí no recuerdas muy bien este tema, lo tenemos ahí en nuestro canal. Matthew, puedes entrar, ahí está todo lo que es razones trigonométricas de ángulos cuadrantales, ¿no? Ya sabes, puedes suscribirte también al canal, no, es gratis. Entonces tenemos ahí que teta, ¿no?, el ángulo que forman es 90 grados. Recuerda, ¿qué ángulo tiene coseno igual a 0? Viene a ser 90 grados, ¿ok? Muy bien, por lo tanto la respuesta sería la clave E, muchachos, para esta primera preguntita de física. Siguiente, dice, se tiene 3 triángulos equiláteros, cada uno del lado 4. En el sistema se han graficado los vectores. Calcula el módulo del vector suma. Entonces, acá aplicamos, ¿no?, este criterio, ¿no? Si yo tengo así vectores consecutivos, entonces si yo tengo que hallar su suma, simplemente uno donde empiece el primero hasta donde termine el siguiente, ¿no? Si él es el vector A y él es el vector B, este de acá será el vector resultante, ¿no?, que será la suma del vector A más el vector B. ¿Ok? Entonces la resultante de estos dos va a ser este de acá, ¿no? Muy bien, entonces estos dos desaparecen. Estos dos también desaparecen y me va a dar acá una resultante, ¿no? Así. Acá también, estos dos de verde desaparecen y me va a dar esta resultante. Muy bien, como acá tengo 4 vectores paralelos, ¿no?, la resultante de esos 4 vectores paralelos va a ser un solo vector, ¿no?, paralelo a ellos mismos también, ¿no?, en el cual si acá los módulos son 4, 4, 4 y 4, el módulo del vector resultante va a ser la suma de esos módulos, ¿no?, ya que, repito, los vectores son paralelos. Entonces el vector resultante es igual, el módulo del vector resultante es igual a la suma de los módulos, ¿no? Entonces la respuesta sería, ¿cuánto, babies? Sería 16, ¿no? Bastante easy la preguntita. A ver, vamos ahora con la pregunta número 61, ¿no?, que nos habla acerca de la aceleración centrípeta, ¿no?, una pregunta teórica. Muy bien, entonces acá vamos a hablar algo acerca del movimiento circular, ¿no? Entonces cuando tenemos el movimiento circular, ¿no?, se cumple que la fuerza resultante, ¿no?, en el movimiento circular, por ejemplo acá hay una bolita que está dando vueltas, ¿no?, así de esa manera. Entonces la fuerza resultante siempre va a ser una fuerza que va dirigida hacia el centro, ¿sí?, hacia el centro de dicho movimiento, ¿no?, y eso de ahí se le llama fuerza centrípeta, ¿no?, y la fuerza centrípeta es igual a la masa del cuerpo que se está moviendo por la aceleración centrípeta. Muy bien, ahora, en realidad el movimiento, ¿no?, por ejemplo, en un movimiento circular uniforme, la velocidad ¿es constante o no es constante?, ¿no? En un MCU, por ejemplo, hablando específicamente, ¿la velocidad es constante o no? La velocidad no es constante, la velocidad cambia. El módulo sí es constante, ¿sí? Entonces, ¿qué es la aceleración centrípeta? ¿Qué, a ver, con respecto a ello? ¿Hace cambiar el módulo de la velocidad? ¿No? No.
Porque si estuviésemos hablando de un MCU, ¿no? Vamos a estudiar, vamos a analizar el caso particular de un MCU, el módulo de la velocidad se mantiene constante, ¿no? La velocidad, su módulo se mantiene constante. La velocidad es un vector, ¿no? O sea, y si tiene diferente dirección ya no va a ser, ¿no?, el mismo. Pero el módulo de la velocidad sí es constante, ¿no? Entonces la aceleración centrípeta no hace cambiar el módulo de la velocidad. Es constante en un movimiento circular uniforme. La aceleración también es un vector, ¿no? La aceleración también es un vector. Entonces, si es un vector, date cuenta que la aceleración centrípeta en módulo va a ser la misma, ¿no? Lo mismo que el otro. O sea, la aceleración centrípeta en módulo va a ser la misma. Pero como vector va a ir variando, ¿no? ¿Por qué va variando? Porque en un momento la aceleración va a ser así, ¿no? Va a ser un vector así, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Acá hay una aceleración 1, ¿no? Pero en otro momento la aceleración centrípeta va a ser así. ¿Entiendes? Entonces ya el hecho de que tienes diferentes sentidos, ¿no? Las flechitas apuntan diferentes sentidos, ya hace de que la aceleración no sea la misma, ¿no? La aceleración cambia. Por lo tanto, ¿no?, su módulo sí es lo mismo, ¿no? Pero la aceleración centrípeta constante, no. Ahora, ¿hace cambiar la dirección de la velocidad y es perpendicular a la velocidad? Eso sí, ¿no? Mira acá. La aceleración centrípeta es perpendicular, ¿no? Es un vector perpendicular a la velocidad, ¿no? Y en realidad, ¿cómo se define la aceleración centrípeta, no? O sea, me va a medir la rapidez con que cambia la dirección de la velocidad, ¿no? O sea, la velocidad es un vector que cambia su dirección. Entonces la aceleración centrípeta mide la rapidez con la que cambia esa dirección, la velocidad. ¿Ok? Entonces esta de acá sí estaría correcto, pero igual vamos a analizar las otras, ¿no? En un movimiento circular uniforme cero, no, la aceleración centrípeta, ¿no? ¿Cómo se calcula? En un MCU es la masa por la velocidad, o el módulo de la velocidad, ¿no?, lineal al cuadrado sobre el radio, ¿no? ¿Es cero? No, para nada, Nancy. ¿Es tangente a la trayectoria? No, es perpendicular a la trayectoria, ¿no? Es la trayectoria circular, ¿no? Como te das cuenta, siempre es perpendicular a la trayectoria. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Entonces ya descartadas todas, ¿no? Y viendo que la única que coincide con la aceleración centrípeta es la C, pues, ¿qué queda, no? La respuesta sería la clave C. Muy bien, muchachos. Vamos a continuar ahora con la pregunta número 62. A ver, vamos a ver acá. Bueno, chicos, entonces la pregunta 62 tiene que ver con gráficas, ¿no? Gráficas de movimiento, ¿no?, rectilíneo, ¿no? En nuestro canal en Matthew también tenemos un tema completo de gráficas en cinemática con una gran cantidad de preguntas resueltas y también con teoría, ¿no? Bastante interesante, chicos. Les invito a visitar nuestra página matthew.net y vas a ver. Vas a encontrar ahí material bastante interesante para tu preparación. Muy bien, vamos a ver acá, dice la gráfica velocidad-tiempo muestra el movimiento rectilíneo de una partícula e indica la alternativa correcta. Vamos a ver. O sea, esta es una gráfica, pero en sí el movimiento se da de manera rectilínea, ¿no? O sea, el movimiento se da así. ¿Sí? El movimiento se da así, de esta forma. ¿Ok? Entonces acá te dicen de 0 a 5 segundos, ¿no? O sea, desde el tiempo igual a 0 hasta el tiempo igual a 5. ¿Qué pasó? Mira, acá incrementa su velocidad, ¿no? Vamos a ver que acá incrementa su velocidad hasta un valor b, ¿no? ¿Sí? Acá la velocidad es un valor b, ¿no? El módulo de la velocidad, ¿no? Acá la velocidad inicial es 0, ¿no? Porque en el tiempo 0 su velocidad inicial es 0, pero la velocidad aumenta hasta llegar a un valor b. Entonces si la velocidad aumenta, entonces es un movimiento acelerado, ¿no? La aceleración es así, ¿no? Hacia la derecha, ¿no? Está a favor del movimiento, ¿no? ¿Sí? Si acá está la velocidad, recuerda, si la velocidad aumenta, la aceleración y la velocidad están en la misma dirección. Bien, pero recuerda, observa que de acá este es hasta el tiempo 5 segundos, ¿no? Pero luego de 5 segundos, o sea, hasta el tiempo igual a 10, su velocidad nuevamente es 0, ¿no? ¿Qué pasó? Su velocidad nuevamente es 0, ¿no? Acá la velocidad final nuevamente es 0. Ahora, ¿y eso por qué pasó? Eso es porque el movimiento se convirtió en desacelerado, ¿no? O sea, la aceleración cambió de sentido, ¿no? O sea, la aceleración cambió de sentido. Ya hasta el segundo 5, los 5 primeros segundos acelera y los siguientes 5 segundos desacelera.
A ver, vamos a ver. ¿En todo el recorrido la aceleración es la misma? No, porque primero acelera y luego desacelera, ¿no? Y si cambia de dirección, ya no es la misma, ¿no? Recuerda que en vectores, un vector opuesto no es el mismo que otro vector que ven, ¿no? En otra dirección. Muy bien, en t igual a 5, ¿el móvil cambia la dirección de su velocidad? No, la velocidad sigue siendo la misma, ¿no? La dirección de su velocidad va a seguir siendo la misma, ¿no? O sea, la velocidad siempre es hacia la derecha, ¿no? ¿Sí? La dirección de su velocidad se mantiene siempre hacia la derecha, por eso es que se mueve hacia la derecha, ¿no? La velocidad, ¿no? y el desplazamiento, ¿no? Van en la misma dirección, ¿ok? En t igual a 5, ¿el móvil cambia la magnitud de su aceleración? A ver, en t igual a 5 cambia la magnitud, ¿no? Si tú te das cuenta, acá esta es una figura simétrica, ¿no? O sea, la aceleración en módulo es la misma, ¿no? O sea, la aceleración con la que sube es igual a la desaceleración con la que baja, ¿no? Ya que en 5 segundos aumenta y en 5 segundos disminuye, ¿no? Entonces en módulo es lo mismo, ¿no? En módulo es lo mismo. Pero en módulo es lo mismo, puede ser 2 metros por segundo al cuadrado, 3 metros por segundo al cuadrado. En módulo la aceleración y la desaceleración son las mismas, ¿sí? Por acá dice, cambia la magnitud de la aceleración, falso. La magnitud, el módulo se mantiene igual, solamente cambia la dirección, ¿ok? En t igual a 5, el móvil cambia la dirección de la aceleración, claro, ¿no? Porque cuando la dirección está a favor del movimiento es acelerado. Y cuando la dirección está en contra del movimiento es desacelerado, ¿no? Entonces acá en t igual a 5 cambia la dirección de la aceleración. Por lo tanto, el móvil comienza a desacelerar, ¿ok? Dice, en todo instante su velocidad es constante, no, la velocidad varía, ¿no? Acá está claro, ¿no? Va desde 0 hasta un valor b y luego cambia, ¿no? Descartado, ¿no? Entonces, por lo tanto, la respuesta sería la clave D. Dedito. Muy bien, falta poco, muchachos, vamos a terminar ya este bloque de matemática y física, ¿sí? Solamente vamos a abarcar esos dos bloques. Química todavía no lo estamos viendo, tal vez por ahí en estos días lo podamos trabajar, pero bueno, estamos empezando con eso de acá, ¿no? Lo que es matemática y física. Dice, un cuerpo de masa m sube por un plano inclinado rugoso y la fuerza de fricción realiza un trabajo menos x. Muy bien, como acá la fuerza se opone al movimiento, entonces acá está, ¿no? Acá está la fuerza de rozamiento, ¿no? Muy bien, dice, acá está la masa m, dice, luego se suelta el cuerpo y vuelve a su posición inicial, ¿no? O sea, inicialmente estaba acá, ¿no? Sube, ¿no? Y luego vuelve a su posición inicial. Muy bien, dice, el trabajo de la fuerza de fricción en todo el recorrido y di vuelta, que es igual, recuerda que trabajo, ¿no? Es igual a la fuerza por la ¿no? Fuerza por distancia, ¿no? También vectorialmente, ¿no? Al módulo de la fuerza por el desplazamiento, ¿no? Pero en este caso, si el punto de partida y el punto de llegada es el mismo, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Entonces el desplazamiento es cero, no es un vector nulo. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a 0, ¿no? Recuerda, porque te dicen el trabajo neto, ¿no? Desde el punto de ida hasta el punto que regresa, ¿no? El trabajo neto siempre, para cualquier caso, ¿no? Desde un punto de ida hasta un punto de regreso, ¿no? Punto de ida hasta el punto de regreso, ¿a qué va a ser igual? Eso de ahí va a ser igual a 0, ¿no? Es el trabajo neto de ¿quién? De la fuerza de fricción. Muy bien, chicos, ahora sí, pregunta 64. Dice, un auto pequeño de masa m choca frontalmente con un camión de masa m cargado. A consecuencia de esta interacción, la fuerza que ejerce el auto sobre el camión es, ¿no?, completar la fuerza que ejerce el camión sobre el auto. Muy bien, entonces acá tenemos que va el camioncito de masa m y por acá tenemos que va el camión, ¿no? Pues ya fue de masa m, ¿no? Pobre camión. Entonces te dice la fuerza de impacto, ¿no? La fuerza que ejerce el auto sobre el camión es, ya bueno, acá hay una interacción, debemos entender lo siguiente, ¿no? A una fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción, ¿no? Entonces acá, ¿no? Entonces acá cuando se produce el impacto, el choque, ¿no? Se produce ahí el choque,
¿Qué va a pasar ahí? La fuerza de impacto, chicos, la acción y la reacción hace que las fuerzas que ejercen ambos sean iguales, ¿no? Esa fuerza de choque va a ser igual, ¿no? Obviamente también para el choque se va a analizar otras variables, ¿no? La velocidad, ¿no? Para analizar la cantidad de movimiento, ¿no? Recuerda que si los dos van a una velocidad, ¿no? Bastante alta, entonces bueno, el impacto es más, ¿no? Más fuerte, ¿no? Pero si ambos están lentitos, ¿no? Como tortuguitas, plan, se chocan, pues prácticamente no pasaría nada, ¿no? Entonces, ¿no? Imagínate una canica, ¿no? Con una bolita, ¿no? Pelotita, se chocan, ¡pum! Ahí queda, ¿no? Entonces, analicemos ambos extremos, ¿no? Imagínate una canica, ¿no? Va despacito y se choca con una pelota, ¿no? ¡Pum! ¿no? Entonces, siempre en el choque hay una acción y una reacción, ¿no? Y la fuerza de acción y la reacción son iguales, ¿no? Siempre en todo caso, ¿no? Bueno, ya si estuviera yendo a velocidad ya se tendría que analizar, ¿no? Con qué velocidad va, la cantidad de movimiento, ¿no? Que abarcaría otros temas, ¿no? Pero en este caso solamente estamos analizando el impacto, ¿no? Por lo tanto, ya consideramos el principio que a toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud. ¿Ok? Entonces acá las fuerzas serían iguales. ¿Ok? Y esa sería la respuesta para la pregunta número 64. Sigamos, muchachos. Pregunta número 65. ¿Cuánto sale acá? A ver, vamos a ver. La pregunta 65 dice: si sobre un cuerpo inicialmente en reposo actúa una fuerza de 1000 N durante 4 segundos y recorre 400 metros, como se muestra en la figura, bueno, no tengo la figura, yo saqué del material donde lo saqué, no había la figurita, pero vamos a considerarlo así, ¿no? O sea, se le aplica una fuerza de 1000 N, ¿no? Y con esa fuerza de 1000 N, ¿qué es lo que va a hacer? Va a avanzar 400 metros. ¿Ok? Indique el peso del cuerpo, ¿no? Entonces, tiene una masa M, ¿no? Me están pidiendo masa por gravedad, ¿no? Esto es lo que me están pidiendo, ¿no? El peso del cuerpo, que es la masa por la gravedad. Muy bien. Entonces, esa fuerza de 1000 newtons hace que, es la fuerza resultante, ¿no? Hace que el bloque acelere, ¿no? Entonces nosotros ya también conocemos, ¿no? Que si acá hay una fuerza resultante, entonces va a haber una aceleración, ¿correcto? Entonces esa aceleración, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Esa aceleración va a hacer que el primer segundo, ¿no? Inicialmente está en velocidad inicial 0, ¿no? Inicialmente recorre la mitad de la aceleración. Siguiente segundo recorre, ¿sí? 3 veces la mitad. El siguiente segundo 5 veces la mitad. Y el último segundo 7 veces la mitad, ¿no? Entonces es algo bastante conocido, ¿no? En la parte de cinemática, ¿no, chicos? Entonces, en total, ¿cuánto va a recorrer? Va a recorrer 4, 9, 7, 16 a sobre 2, eso es lo que recorre, es igual a 400 metros, ¿no? La aceleración, por lo tanto, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a 50 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Ahora, pero tú recuerda que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. La fuerza resultante es 1000 N. Es igual a la masa por la aceleración. La aceleración es 50, por lo tanto la masa va a ser igual a 20 kilogramos. Y si la masa es 20 kilogramos, por lo tanto el peso de ese bloque va a ser 20 por 10, ¿no? Y eso de ahí va a ser 200 newton. Ok, babies, y esa sería la respuesta para esta preguntita. Ya, no olvides suscribirte al canal, visitar nuestra página mochi.net. Ok, tenemos varias preguntas resueltas de este tipo. Muy bien, sigamos, chicos, sigamos, ya vamos a acabar, falta poquito. Dice, en la figura muestra un alambre doblado, ¿no? No te dicen qué material es, ya, pero te dicen que inicialmente está a 20 grados Celsius y luego la temperatura aumenta a 50 grados Celsius. Ahora, ¿qué pasa con esa distancia, ¿no? En el alambre? Entonces, si es un alambre, sabemos que es un metal, ¿no? Entonces, los metales tienden a dilatarse, ¿no? Hay un tema en física que se llama el tema de dilatación, y por lo tanto nosotros sabemos que, ¿no? Por ejemplo, tengo así una barrita, ¿no? Que tengo una temperatura 1, y si acá tengo una temperatura 2,
Ahora, si la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1, entonces la longitud 2 es mayor que la longitud 1, ¿no? Se va a dilatar, ¿no? Se va a dilatar. ¿Ok? Entonces va a aumentar su volumen. ¿Ok? Entonces, obviamente no, muchas veces ese incremento de longitud no es algo, ¿no?, a nuestros ojos visible, ¿no? No es algo a nuestros ojos así bastante evidente, ¿no? Son así, valores mínimos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, para el caso del cobre, ¿no? Vamos a ver acá, ¿no? O sea, es por física, cobre es Q, ¿no? Para el caso del cobre, ¿no? Por ejemplo, su constante de dilatación es ¿cuánto, no? Constante de dilatación del cobre es igual, ¿no? Ahí lo googleé. Sería mentir de que digo que sí, o sea, yo me lo sé, porque no sé, pero googleando, ¿no? Es 16.5 por 10 a la menos 6 metros por grado Celsius, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que en 100 grados Celsius, ¿no? En 100 grados Celsius, en un incremento de 100 grados Celsius, ¿cuánto se estira un alambrecito de cobre, ¿no? En 100 grados Celsius, ¿no? Si hay un incremento de 100 grados Celsius, el cobre se va a incrementar 1.65 milímetros, ¿no? Milímetros, o sea, la diferencia acá va a ser milimétrica, ¿no? 1.65 milímetros. Pero así sea algo milimétrico, ¿no? Recuerda que, o sea, va a ser mayor, ¿no? O sea, no va a permanecer igual. Entonces, si que si acá hay un cambio de temperatura, ¿no? Inicialmente es 20 grados Celsius y luego aumenta a 50 grados Celsius, obviamente acá va a haber un pequeño incremento, tal vez no muy notable, ¿no? Pero va a haber un pequeño incremento, ¿no?, que se tiene que considerar. Por lo tanto, si la temperatura aumenta, entonces, a ver, en la figura hacemos, si la temperatura con relación a la longitud D, podemos afirmar que es mayor a D, ¿no? Con respecto a la longitud D, podemos afirmar que es mayor que D. Bueno, entiendo de que da a entender el enunciado de que, o sea, el D se incrementa, ¿no? O sea, es mayor a D, ¿no? ¿Sí? O sea, la longitud D, ¿no?, con relación a la longitud D a 50 grados Celsius, D a 50 grados Celsius, podemos afirmar que es mayor a D a 20 grados Celsius, ¿no? Claro. Por lo tanto, esa sería la respuesta para esta preguntita número 66, babies. Vamos llegando, ya me obtuve, vamos llegando. Pregunta número 67, también tiene que ver con temperatura. Dice, ¿a qué temperatura en grados Celsius el termómetro en la escala de Kelvin indica 8 veces lo que indica en grados Celsius, ¿no? A ver, pues acá hay una relación bastante sencilla, ¿no? Que grados Kelvin es igual a grados Celsius más 273. ¿Sí? Aplicando esa relación, entonces te dicen acá en qué momento, ¿no?, el valor en grados Kelvin es 8 veces el valor en grados Celsius, ¿no? ¿Para qué valor de C? Acá sería 7C igual 273. Voy a tener que en grados Celsius es 39 grados Celsius, pero me dicen en Kelvin Celsius. Indica qué temperatura en Celsius, ¿no? O sea, ¿qué temperatura va a ser? Va a ser 39 grados Celsius, ¿no? Bastante sencillo, ¿no? Pero teníamos que recordar solamente esta relación. Muy bien, baby, sigamos. Acá te dice, se tienen dos cargas puntuales, ¿no? Tenemos acá las cargas distribuidas en tales coordenadas, ¿no? Entonces vamos a graficar acá las coordenadas, ¿no? ¿Dónde está? Por acá, ¿no? Por acá tenemos que una de ellas se ubica en el punto menos 9,0, ¿no? Por acá está. Vamos a poner acá la carga 1 y la carga 2 está en el punto 0,-2, ¿no? Y me piden calcular el potencial eléctrico en el origen de coordenadas, ¿no? O sea, en este punto de acá, ¿no? En el punto O. Tenemos acá que analizar las distancias, ¿no? Acá la distancia va a ser 9 y como vemos acá la distancia va a ser 2. ¿Ok? Entonces el potencial, ¿no?, eléctrico va a ser igual al potencial que genera la carga 1 más el potencial que genera la carga 2. ¿Sí? Ese va a ser el potencial eléctrico final. ¿Ok? Y el potencial, ¿no?, que genera una carga, ¿a qué es igual? Es igual a K
la constante, ¿no?, de Coulomb por la carga, ¿no?, sobre la distancia. ¿Ok? Ahora, el valor de K, de la constante de Coulomb, ¿no?, se aproxima así, ¿no? Es 9 por 10 a la 9. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver acá. Entonces, el potencial que genera la carga 1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a K, que sería 9 por 10 a la 9, por su carga, ¿no? Te dicen que la carga 1 es 6 por 10 a la menos 9, ¿no? Esta carga 1 es 6 por 10 a la menos 9, ¿no? Es una carga positiva. Y la carga 2, esta carga 2, es menos 2 por 10 a la menos 9, ¿no?, que es una carga negativa. Entonces acá el potencial 1 va a ser igual a K por la carga 1, 6 por 10 a la menos 9, dividido entre la distancia, ¿no? ¿Cuánto es la distancia de donde se encuentra esa carga hasta donde el punto que quiero encontrar el potencial eléctrico? Pues esa distancia es igual a 9, ¿no? ¿Y eso de ahí cuánto me va a dar? Eso de ahí me va a dar, a ver, vamos a ver, se cancela, se cancela, se cancela, me va a dar 6 voltios. Bien, vamos a ver ahora el potencial que me genera la carga 2. La carga 2, como vemos de potencial, va a ser el K, 9 por 10 a la 9, por la carga, ¿no?, que sería menos 2 por 10 a la menos 9, dividido sobre la distancia, ¿no?, que sería 2. Muy bien, babies, eso de acá se va, ¿no? Acá se va, y te quedaría menos 9 voltios. Por lo tanto, ¿no?, tendríamos acá que el potencial eléctrico resultante va a ser igual a 6 más menos 9, lo cual me da menos 3 voltios. Ok, y esa sería la respuesta para esta preguntita número 68. ¿No? También bastante sencilla, bastante aplicativa. La pregunta 69 te dicen: la resistencia equivalente en el sistema es igual a 600 ohm. O sea, esto de acá es equivalente así, ¿no? O sea, una resistencia de 600 ohm, ¿no? Y acá hay un potencial de 120 voltios, ¿no? Ahora te piden encontrar la potencia disipada por la resistencia. Bueno, es una pregunta bastante directa, ¿no? La potencia disipada por la resistencia es igual a la intensidad por la diferencia potencial, o también es igual a la diferencia de potencial al cuadrado sobre el radio, ¿no? Recordar eso de ahí, ¿no? Potencia disipada por un resistor. Entonces la potencia disipada por ese resistor, ¿a qué va a ser igual? Bueno, conozco la intensidad, ¿no? Pero sí conozco la diferencia potencial, ¿no? Va a ser 120 al cuadrado sobre la resistencia, ¿no? A ver, por la resistencia, ¿no? Que es, ¿no?, la potencia disipada por la resistencia es obviamente la potencia disipada por su resultante, ¿no?, que sería 600, ¿no? Por la equivalente, ¿no? Entonces sería sobre b cuadrado, ¿no? Sería 120 al cuadrado sobre el R, ¿no?, que sería la resistencia equivalente, que sería 600. Muy bien, y eso de ahí me da 24 watts. Muy bien, esa sería la resistencia, perdón, esa sería la potencia disipada, ¿no?, por estas resistencias, ¿no?, que sería 24 watts. Bueno, muchachos, vamos llegando ya al final. Acá en la pregunta número 70 te dice: un rayo de luz incide en un espejo plano, ¿no?, que es el espejo, indica el ángulo reflejado, ¿no? Entonces acá tenemos que tener en cuenta algo de teoría de espejos. Recuerda cuando tienes una superficie lisa, ¿no?, tenemos una superficie lisa, y por acá tenemos una superficie rugosa, ¿no?, o difusa, ¿no?, difusa o rugosa. Entonces acá tenemos, vamos a tener como por así decirlo una línea normal. Entonces cuando la superficie es lisa se cumple lo siguiente: se cumple que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Ok, acá el ángulo de incidencia y el ángulo reflejado son iguales. ¿Y cómo se miden los ángulos de incidencia y el ángulo reflejado? Se miden a partir de esta línea perpendicular, ¿no?, a la superficie. Entonces este es el ángulo de incidencia y este es el ángulo reflejado, ¿no? Entonces el ángulo de incidencia y el ángulo reflejado son iguales
cuando tenemos una superficie lisa o pulida. Sin embargo, cuando tenemos una superficie difusa o rugosa, ¿no?, el ángulo de incidencia puede ser así, ¿no? Y dependiendo, ¿no?, dependiendo de la rugosidad de la superficie donde está reflejándose, pues acá no necesariamente son iguales. Puede que tal vez sí, en algún caso coinciden, pero el ángulo de incidencia y el ángulo reflejado no son iguales. ¿Okay? Aunque en este caso me dicen que sí, ¿no? Este es el rayo incidente, por lo tanto, el rayo, como es una superficie lisa, el rayo reflejado será así, ¿no? Y acá el ángulo de incidencia se mide con la normal, ¿no? Entonces acá sería, si acá es 60 grados, el ángulo de incidente, este sería el rayo reflejado, ¿no? Entonces acá te dice el ángulo del rayo reflejado también sería 60 grados. ¿Ya veis? Bastante teórico, bastante sencilla la pregunta, ¿no? A ver, siguiente dice, un espejo esférico, ¿sí?, cóncavo, da una imagen a mitad del tamaño objeto, ¿no? Si la distancia entre el objeto y su imagen es 60, calcule la distancia focal del espejo. A ver, entonces acá lo que se está trabajando es el tema de espejos, ¿no? Acá vamos a mencionar algunos conceptos. Acá está un espejo cóncavo, ¿no? Acá está el espejo cóncavo. Acá está, vamos a trabajar por acá, vamos a colocar por acá que es el eje óptico, ¿no? Acá está el vértice óptico, ¿no? Este es el eje óptico. Muy bien. Y por acá tenemos el objeto, ¿ok? ¿No? Imaginemos que por acá tenemos el objeto. Ah, ¿qué pasó? ¿No? Por acá está el objeto, ¿no? Acá está el objeto, ¿no? Entonces, ¿qué se cumple? ¿Qué regla se cumple acá cuando se reflejan las imágenes, ¿no? Entonces acá, nosotros sabemos ya por teoría que viene la luz, ¿no?, el rayo de luz, y en este espejo se va a reflejar hacia el foco, ¿no? ¿Sí? Se refleja hacia el foco, ¿no? Es el foco del espejo, ¿no? Podría hacerlo directamente, pero voy a mencionar algunos conceptos del tema, ¿ya? Y por acá tenemos el centro de curvatura del espejo, ¿no? Entonces acá, si yo uno este, ¿no?, línea con esta de acá, acá justamente se forma la imagen invertida, ¿no? Acá se forma la imagen invertida. ¿Bien, chicos? Ya está. Muy bien. Entonces vamos a colocar acá algunos datos, ¿no? Me dicen, dice, en un espejo esférico cóncavo hay una imagen con la mitad del tamaño del objeto, ¿no? Entonces la imagen es la mitad del tamaño del objeto. O sea, si esta imagen tiene una longitud, un tamaño U, entonces esta longitud va a ser igual a, vamos a ponerle un L, ¿ya? Si tenemos una longitud L, este tamaño de acá va a ser igual a 2L, ¿no? O sea, la imagen es la mitad del tamaño del objeto. La distancia entre el objeto y la imagen es igual a 60, ¿no? O sea, esta distancia, ¿no?, entre ambos, esa distancia es igual a 60, ¿correcto? Muy bien, y te dicen calcule la distancia focal del espejo, ¿no? Te dicen calcule la distancia focal del espejo, ¿no? Muy bien, te están pidiendo la distancia focal, ¿no? Vamos a llamarle F a la distancia focal. ¿Ok? ¿Qué tenemos que saber acá? Algunas cositas, mira. La distancia imagen es a la distancia objeto, ¿sí? ¿Sí? La distancia imagen, o sea, este de acá es la distancia imagen, ¿no? Acá, esto de acá son algunos conceptos teóricos de ese tema. Esta es la distancia imagen y esta es la distancia objeto, ¿no?, donde se encuentra el objeto, ¿no? Entonces acá está la distancia imagen y acá está la distancia objeto, ¿no? La distancia imagen es a la distancia objeto como el tamaño de la imagen, ¿no? El tamaño de la imagen es al tamaño del objeto, ¿no? Entonces, el tamaño del objeto es 2L, ¿no? Esa es teoría, chicos, es teoría. Entonces acá tenemos que la distancia del objeto es igual a 2 veces la distancia de la imagen, ¿no? Pero la distancia del objeto, ¿a qué es igual?
¿no? La distancia del objeto es igual a la distancia de imagen más 60. Entonces la distancia de imagen, ¿a qué va a ser igual? La distancia de la imagen, entendemos entonces, es igual a 60, ¿no? Muy bien, tenemos que la distancia de imagen es igual a 60. Luego tenemos que aplicar esta otra relación, ¿no? Que es así, que es 1 sobre la distancia de imagen más 1 sobre la distancia objeto es igual a 1 sobre la distancia focal. ¿Cuál es la distancia focal? Este de acá es la distancia focal, ¿no? Lo que me están pidiendo. ¿Ok? Ahora, acá tenemos que trabajarlo con signo. Mira, como todos están hacia la izquierda, ¿no? Entonces vamos a trabajarlo con signo, ¿no? Ya que están hacia la izquierda, ¿no? Entonces acá va a ser así, ¿no? La distancia imagen, ¿cuánto es? 60, ¿no? Entonces acá sería menos, ya, 1 sobre menos 60 más 1 sobre distancia objeto, ¿no? La distancia objeto sería 60 más 60, ¿no? Sería 120. Es igual a 1 sobre la distancia focal, ¿no? A ver, entonces vamos a operar esto de acá, sería bastante sencillo. Multiplicamos por 2 por 2, tendríamos acá, tendríamos fracciones homogéneas, 2 más 1 sería 3 sobre menos 120 es igual a 1 sobre la distancia focal. Entonces la distancia focal es igual a menos 40. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir el signo? El signo solamente indica de que se ubica hacia la izquierda, nada más. ¿Ya, chicos? Eso nada más. Entonces, por lo tanto, la distancia focal que me están pidiendo sería igual a 40 centímetros. ¿Ya veis? Bueno, chicos, antes de terminar este último video, quiero decirles que se suscriban al canal en caso no estén suscritos y por ahí te ha gustado la resolución. Tenemos mucho material para tu preparación que está acá en nuestra página web, matiu.net. Te invito a visitarla, donde vas a encontrar ahí bastante material que te va a ayudar. Y bueno, vamos a seguir subiendo más materiales incluso. Vamos a ver ahora la última preguntita. Dice: el efecto fotoeléctrico permitió demostrar qué cosa. La existencia del electrón, el tipo de orbital que tiene un electrón, qué más, etcétera. Muy bien, entonces esta pregunta también es teórica, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito así rápidamente acerca del efecto fotoeléctrico. Ok, muy bien. Muy bien, entonces el efecto fotoeléctrico consiste en que los electrones, ¿no?, de ciertas placas de ciertos metales, mediante la acción, ¿no?, de los fotones, ¿no?, salían desprendidos, ¿no?, de la placa, ¿no?, metálica. ¿Ok? Entonces, de alguna manera como que acá refleja, ¿no?, la naturaleza de onda y partícula, ¿no?, tanto de los electrones, ¿no?, como de los rayos de luz. Entonces, ese es algo que ya es un tema bastante amplio, ¿no?, en teoría, ¿no?, muchas cosas que mencionar acá. La verdad que resumirlo ya es algo que creo que ya, ¿no?, por ahí tal vez el tiempo me gana, pero igual, ¿no?, vamos a tratar de ver las claves, ¿no?, y ver, ¿no? Dice, a ver, ¿el efecto eléctrico permite demostrar la existencia del electrón? No, ¿no? El electrón ya era conocido por Thomson, ¿no?, mucho antes que se dé este efecto fotoeléctrico, ¿correcto? Entonces también es parte, ¿no?, de la teoría de física moderna, ¿no? La existencia del electrón se da con Thomson. ¿El tipo de orbital que tiene un electrón? No, primero se ve, se conoce, ¿no?, este fenómeno, ¿no?, que viene a ser, ¿no?, del desprendimiento de los electrones, y después ya se habla de los orbitales, ¿no? ¿Sí? Ahí tenemos la teoría de Bohr, ¿no?, etcétera. Entonces, no, tampoco. Dice, ¿la expulsión de un electrón de su órbita por un protón? No es por un protón, es por un fotón, ¿no? Por un fotón, ¿no?, diferente, ¿no? Entonces, a ver, la expulsión de un electrón de su órbita por un fotón, sí, ¿no? Permitió demostrar cómo un fotón, ¿no?, cómo los fotones expulsan a los electrones, ¿no? Eso sí es cierto. ¿Permite demostrar la existencia de los fotones? No. Si tú revisas tu material teórico, ¿no?, los fotones se conocen mucho antes de conocer, ¿no?,
lo que viene a ser el efecto fotoeléctrico, ¿no? O sea, había cierta energía, ¿no? En paquetes, ¿no? Como se dice, ¿no? Los paquetitos de energía, a esos paquetes de energía se les llamó fotones, ¿no? O sea, una onda, ¿no? Que viene a ser, ¿no? En su mezcla, de acuerdo a la física moderna, energía y partícula, ¿no? O sea, esos paquetitos de energía, ¿no? Se le llama fotones, ¿no? Bien, entonces, por lo tanto, quedaría ¿qué cosa? Única opción sería la clave D. Muy bien, muchachos, entonces con eso hemos llegado ya al final. Como te dije, ya la parte química por el momento no lo vamos a ver, lo vamos a ver más adelante, pero bueno, espero ya siquiera con esta parte de matemática y física haberte podido ayudar en tu preparación. Y bueno, ya sabes, ahí está nuestra página, visítanos y bueno, ¿no? Ya será hasta una siguiente oportunidad. Adiós.